Buenos días, profesor y compañeros. En este video, nuestro grupo integrado por Brenda Cruz, John Barbosa, Ana Lucía Pérez y quien les habla, André González, les presentaremos nuestra investigación sobre la madera estructural innovadora CLT y Glulam. A través de este análisis, evaluaremos la viabilidad técnica, el marco normativo y el impacto sostenible de estos materiales en la ingeniería civil moderna. Esperemos que sea de su agrado. La construcción moderna nos exige soluciones sostenibles. Por ello, este proyecto investiga el resurgimiento de la madera estructural mediante formatos avanzados como el CLT y el Glulam, evaluando su viabilidad técnica en la ingeniería civil. Analizaremos cómo sus propiedades físicas ofrecen ventajas de ligereza y resistencia superiores al concreto y a los aceros tradicionales. Asimismo, el trabajo recorre su proceso de producción, sus aplicaciones en proyectos reales, la necesidad de homologar normativas internacionales frente al Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú y su rol clave en el almacenamiento de carbono para el desarrollo urbano. El objetivo general de este trabajo parcial es evaluar el uso de la madera estructural en formatos innovadores como el CLT y el Glulam. Buscamos determinar su viabilidad técnica y cómo contribuyen a la sostenibilidad dentro de los proyectos de ingeniería civil. Para lograrlo, nos enfocamos en cinco ejes específicos. Primero, caracterizar sus propiedades fundamentales. Segundo, analizar sus procesos de producción industrial. Tercero, examinar su aplicabilidad real dentro de los materiales tradicionales. Y cuarto, identificar la normativa nacional e internacional. Y finalmente, cuantificar su impacto ambiental dentro de la economía circular. Ahora hablaremos de la madera como producto y material. La madera ha sido utilizada desde incluso la época de los egipcios, sin embargo su uso disminuyó drásticamente a partir del siglo XX, ya que se reemplazó por el acero y el concreto. Sin embargo, esto ha causado a largo plazo una problemática mayor, que es la sostenibilidad, ya que estos mismos productos generan gases tóxicos para el medio ambiente. Es por eso que hoy en día los ingenieros han decidido aprovechar de diferente forma este producto que nos da la naturaleza. A este aprovechamiento o esta forma de reutilizar la madera se le llama madera ingeniería o madera tecnológica, o sus siglas en inglés EWP. Entre estas tenemos a Glulam, que básicamente son tablones de madera unidas con fibras paralelas, es decir, que todas sus fibras se alinean hacia la misma dirección. Esto atribuye una alta resistencia y un bajo peso, es decir, no es tan difícil de transportar como el acero o el concreto, y a su vez resiste de manera similar, no igual, similar. Es por eso que se usa más que todo en vigas, columnas, arcos y grandes luces. El CLT, por otra parte, es básicamente la unión de tablones de madera, pero orientados de manera diferente. Es decir, cuando tú primero pones una primera capa de tablones de madera, la siguiente la pones pero orientada a 90 grados de esa, como si fuesen no paralelas, sino de manera perpendicular, como si fuese un bingo prácticamente. Esto aporta rigidez y estabilidad direccional porque la madera, al ser golpeada de diferentes direcciones, ya sea por la parte de en dirección hacia la primera capa de fibras, sino que también puede resistir cuando es golpeada por el otro lado, ya que hay otra capa que está direccionada hacia ese lado también. Es por eso que se usa también, bueno, más que todo en muros, pisos y techos. Las propiedades mecánicas básicamente son las resistencias ante ciertos esfuerzos estructurales que pueden causar algún tipo de daño o fractura en el material. Estos vendrían a ser el esfuerzo de tracción, compresión, flexión, corte o torsión. Esto es muy importante considerar en el diseño estructural. Esto viene básicamente incluido en la normativa del país en el cual tú te encuentras. Es por eso que nosotros nos hemos basado en la norma E010, que es básicamente de la madera, aquí en Perú. En esta te explica sobre el Glulam, el cual básicamente te dice que bases todos tus parámetros en aquellos que se han realizado para la madera cerrada. Por el contrario, el CLT no tiene como tal unos parámetros establecidos o estudiados. Es por eso que nos hemos respaldado en el artículo 3 de la misma normativa, en el cual explica el respaldo que se puede hacer frente a otro tipo de normativas internacionales, como pueden ser el ANSI APA PRG 320 o el Eurocódigo 5, ya que no hay estudios realizados como tal de este método aquí en Perú, entonces tú puedes convalidar estos datos con los que se han hecho en otros países. Ahora pasamos a las propiedades físicas. Para empezar tenemos a la humedad, que es básicamente la cantidad de agua que se puede almacenar en un producto, en un material, en este caso sería la madera, y así influye en la calidad de pegado y estabilidad dimensional. Para el CLT está de entre 12 más menos 3%, y en la normativa peruana se establece que para el Glulam el contenido de humedad es de 10 a 22% y que la diferencia entre humedad de humedad entre tablas es de máximo el 5%. La densidad es una característica que no se puede como tal medir, en el sentido de que no hay un parámetro establecido 100% que sea el 100% igual todas las veces, porque los tablones tienen diferentes dimensiones, entonces la densidad cambia inclusive por el tipo de estructura que se vaya a realizar. Entonces hemos encontrado un artículo que señala más que todo la diferencia entre las densidades del Glulam, concreto y el acero, básicamente que resalta la alta resistencia que hay frente a los esfuerzos que mencioné antes y que a su vez tiene una baja densidad, un bajo peso. Es por eso que el Glulam tiene una mayor eficiencia estructural con un CUR de 2.2. El comportamiento autotrópico es básicamente la característica de dirección de las fibras, es decir, si las fibras se direccionan hacia un solo lado, entonces es ortotrópico. Básicamente lo que señala este artículo o en esta parte del informe es que la resistencia que se genera a partir de la dirección de las fibras, si es que estas están en paralelo, la fuerza que viene en contrario al paralelo, es decir, de manera perpendicular, hace que se rompa fácilmente el tablón de madera. Es por eso que el CLT ayuda de manera bidireccional resiste de manera bidireccional ante básicamente los esfuerzos que vengan en esa forma. Finalmente, la conductividad térmica, que es la capacidad del material para transmitir calor, es conocido ya que la madera conduce mucho menos calor que el acero y el aluminio, es decir, tiene un buen aislamiento térmico, sin embargo, no es un aislante como tal. Esto ayuda a reducir pérdidas de energía en edificaciones. Eh, Ahora hablaré sobre la parte de desarrollo, cual empieza por la producción. La producción del CLT del Glulam se realiza mediante procesos industriales que garantizan su calidad y su resistencia. Pues, primero, se selecciona madera proveniente de bosques gestionados de forma sostenible. Luego, esta se seca para controlar su humedad y se clasifica según pues, sus propiedades mecánicas como la resistencia, la rigidez y la estabilidad. Finalmente, la madera se prepara para su fabricación. Actualmente, estos materiales se producen principalmente en Europa y Norteamérica, aunque el Perú cuenta con un importante potencial forestal para desarrollar una industria nacional. Para la obtención de la materia prima,
Tenemos que pues la materia prima proviene de especies forestales seleccionadas por su resistencia, densidad y facilidad de procesamiento. En muchos países se utilizan coníferas como el pino y el abeto, mientras que en el Perú se ha estudiado el uso del cachimbo después de la tala bajo programas de manejo sostenible, de manejo forestal sostenible, perdón. Los troncos se transforman en tablas y pasan por un secado controlado que reducen la humedad y evita deformaciones, fisuras y ataques biológicos. Este proceso permite obtener un material renovable y con un menor impacto ambiental. Por último, el proceso de manufactura. La manufactura del CLT y del glulam consiste en transformar la madera seleccionada en elementos estructurales mediante procesos de enculado, prensado y mecanizado, obteniendo productos precisos, resistentes y listos para su uso en obras. En el caso del CLT, las tablas previamente secadas y cepilladas se unen en capas colocadas de forma perpendicular mediante adhesivos estructurales. Luego los paneles se presan hasta que el adhesivo se endurece y finalmente se mecanizan con equipos de alta precisión para realizar cortes y perforaciones según el diseño del proyecto. En el glulam, las láminas de madera. eh, las láminas de madera se colocan en fibras a la misma dirección para fabricar vigas y columnas de gran resistencia. Antes del encolado se eliminan los efectos naturales de la madera y cuando es necesario, pues las piezas se unen mediante uniones de tipo joint. Pues, finalmente, ambos materiales son sometidos a controles de calidad para verificar su resistencia, estabilidad y durabilidad antes de ser utilizados en la construcción. Gracias. Comenzaré por hablarles sobre la comercialización. Actualmente, Chile y Brasil lideran la producción industrial de la región. Chile destaca por un modelo puramente exportador consolidado mediante grandes corporaciones como Arauco y CMPC, que proveen componentes certificados bajo estándares internacionales. Brasil, en cambio, enfoca el 70% de su mercado en el consumo interno, priorizando la madera de pino por su excelente relación costo-eficiencia. ¿Cuál es la realidad del Perú? Nuestro mercado depende el 100% de importaciones de piezas estructurales, ya que no contamos con una industria de fabricación local. A pesar de esto, el LULAM ya tiene un caso de éxito comercial destacado en obras públicas, a través del proyecto Escuelas Bicentenario, donde se emplea en estructuras prefabricadas para colegios de la selva gracias a su alta resistencia a la humedad y eficiencia logística. Asimismo, para el desarrollo urbano de Lima, el CLT se proyecta como la estrategia idónea para la descarbonización de viviendas multifamiliares, según investigaciones recientes. Sin embargo, este avance se topa con una gran barrera comercial. Actualmente, la norma E010 del Reglamento Nacional de Edificaciones no contempla parámetros para el CLT, frenando la viabilidad legal y el financiamiento de proyectos privados. Pasando a la aplicabilidad de estos materiales, el CLT optimiza significativamente los tiempos de obra mediante la prefabricación. Al usar uniones mecánicas simples y cortes digitalizados de alta precisión, se logra un montaje rápido y una reducción drástica de residuos en el proyecto. Además, es un sistema sumamente versátil. Se fabrica a la medida de las cargas estructurales de cada edificación y se integra perfectamente con el acero o el concreto. Esta ligereza ha revolucionado la ingeniería internacional, permitiendo a Europa construir rascacielos sostenibles de hasta 30 pisos bajo el Eurocódigo. No obstante, su masificación aún enfrenta el escepticismo técnico en algunos diseñadores respecto a su comportamiento frente al fuego y su durabilidad ante la exposición directa a la intemperie. Por otro lado, el glulam comercial es el material idóneo para salvar grandes luces estructurales sin apoyos intermedios. Su resistencia y valor estético lo hacen perfecto para amplios espacios abiertos como gimnasios o templos, permitiendo techar infraestructuras masivas y almacenes que superan los 93.000 metros cuadrados mediante cerchas que sobrepasan los 30 metros de longitud. Además, gracias a sus tratamientos a presión y pegamentos impermeables, responde de manera excelente en puentes e infraestructuras marinas expuestas a la costa. En el sector residencial, el glulam equilibra la estética y la ingeniería, funcionando tanto en vigas decorativas a la vista como en elementos ocultos de pisos. Supera el acero en viviendas debido a su menor peso, su instalación sencilla con equipos comunes y su alta estabilidad y flexibilidad estructural frente a sismos. Finalmente, debemos analizar la realidad normativa, que actualmente presenta el mayor desafío. América Latina sufre un marcado atraso regulatorio. Códigos como el NSR10 de Colombia o las leyes actuales en Chile y Perú están desactualizados y se limitan principalmente a regular la madera cerrada o convencional, careciendo de parámetros para herrajes avanzados, resistencia al fuego en elementos masivos o montajes rápidos. Para comenzar con el bloque de la sostenibilidad, debemos de entender que insumos tradicionales como el concreto generan mucha contaminación. En cambio, opciones modernas como el CLT y el glulam representan un cambio radical porque reducen drásticamente los gases contaminantes. De hecho, mediante el análisis del ciclo de vida, se demuestra que cambiar las estructuras convencionales por sistemas de CLT permiten reducir las emisiones de carbono entre un 20 y 30%, ya que la madera proviene de bosques certificados que atrapan el dióxido de carbono de forma natural. Finalmente, estos formatos destacan por su eficiencia en obra debido a su peso ligero y ensamblaje rápido. Además, al concluir su vida útil, no se vuelven escombros tradicionales, sino que se desarman para ser reutilizados o reciclados en nuevos proyectos, cerrando un ciclo constructivo limpio y respetuoso con el planeta. Como conclusiones, el CLT y el glulam demuestran una alta eficiencia por su excelencia, relación resistencia-peso y reducen drásticamente los tiempos de obra gracias al montaje prefabricado. Sin embargo, el mercado peruano enfrenta un gran desafío debido al vacío actual en el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que nos obliga a depender de códigos internacionales como el Eurocódigo para validar los proyectos. Finalmente, se recomienda actualizar la norma E010 en el Perú e incorporar el diseño con el CLT. Mientras tanto, los ingenieros debemos seguir homólogamente con el Eurocódigo 5 para garantizar la seguridad. Por último, es clave promover alianzas para estudiar especies nativas de mediana densidad, impulsando una industria local que aproveche nuestro potencial forestal. Gracias.